Hola, sean todos bienvenidos una vez más a este espacio de la Iglesia de los Milagros. Este programa que cada viernes se trae una historia nueva, una historia que está llena del poder de Dios, porque eso es lo que nosotros queremos a través de este programa, y es glorificar y exaltar el nombre de Dios. Como todos los viernes, siempre te tenemos una nueva historia que contarte. Hoy no es la excepción. Traemos a una invitada que nos estará compartiendo ese testimonio tan hermoso de las grandezas que Dios hizo con ella, pero no solamente con su vida, sino también con su familia. Es por eso que quiero darle paso en este día a Riley Romero. Ella es la invitada mía del programa de la Iglesia de los Milagros. Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hola Riley, muy bien, gracias a Dios, muy contenta de que estés conmigo hoy aquí en este programa de la Iglesia de los Milagros. Sí, yo también me siento muy gozosa de compartir un poco de mi historia con todos ustedes y poder estar aquí en este maravilloso programa. Muchas gracias Riley de antemano por aceptar esta invitación en que hoy seas partícipe, seas protagonista de este espacio donde nosotros siempre queremos mostrar una esperanza, un mensaje de fe a todas esas personas que están allí a través de sus dispositivos móviles, allí conectados viernes tras viernes a partir de las 6 de la tarde en este espacio tan maravilloso que Dios nos ha permitido estar. Riley, ya estás aquí pues en este programa y hoy será de gran bendición para todas esas personas que van a estar aquí viendo el testimonio tuyo, porque de verdad que es poderoso. Y no quiero entrar pues en mucho más detalles, dejemos que seas tú la que nos cuentes ese testimonio de todo lo que hizo Dios con tu vida. Pero vamos a empezar a conocer un poco de quién es Riley. Bueno, bendiciones a todos los que me están viendo y Riley Romero es una sobreviviente de todas esas batallas que me ha tocado vivir a lo largo de mi vida. Durante mi niñez fue una de las mejores etapas, de hecho diría yo que la mejor, porque tuve la comodidad, mis padres, una familia muy unida y bueno, a raíz de mi adolescencia es donde se desata unos sucesos que marcaron mucho toda esa etapa que no fue nada fácil para mí. Siempre me caractericé por ser una niña de mi hogar, de casa, muy sumisa, obediente a mis padres y apasionada por mis estudios. De verdad que era muy entregada a mis estudios, siempre con un hábito muy hermoso que era la lectura y ese era pues lo que yo siempre hacía, jugar, estar ahí con mis libros y pasar todo ese tiempo instruyéndome. Bueno, conocí a Dios desde muy niña, alrededor de los 10 años. Mi mamá asistía a la cruzada, pero luego de eso entró al Evangelio, debido a que por esta calle vinieron un grupo de personas a evangelizar y así fue como ella llega a los pies de Cristo como tal. Pues ella siempre nos llevaba a la iglesia. Tenía yo por ahí como unos 11 años y éramos mis dos hermanos y yo. Por ser la niña de la casa, siempre pues mi mamá me cuidó demasiado y pues no tuve una libertad como quizás las niñas que tenían la misma edad que yo. Cuando fuimos a un campamento, tenía yo 12 años, tomó la decisión de bautizarme con mucha inmadurez quizás porque no sabía de pronto lo que se requería el tomar esta decisión, pero yo lo hice, yo quería y me bauticé. Luego de esto, pues los pastores y todo este grupo de personas me dijeron que, bueno, tenía que cambiar mi modo de vestir. De igual forma, nunca fui una niña que usara ropa así como las demás. Siempre fui muy conservadora, pero para mí no fue nada grave tener que hacerlo, lo hice, me gustó. Comienzo yo a desarrollar una relación con Dios porque pienso que es una de las mejores etapas cuando conocemos a Dios en nuestra adolescencia, en la niñez, porque de esta manera se evitan muchos dolores de cabeza para uno como persona.
comienzo yo a desarrollar mi intimidad con Dios, como éramos prácticamente los pioneros en esta iglesia, los que estábamos comenzando con los pastores, que en ese momento era una célula. Me entregan un ministerio de alabanza y lo hacía siempre con esa disposición y con excelencia, porque siempre me he caracterizado por dar más de lo que yo puedo dar, porque las cosas me salgan bien y disfrutaba el yo tener ese ministerio, hacíamos cultos relámpagos para invitar a otros jóvenes y me sentía muy bien y muy gozosa de que yo pudiera conocer a Dios, disfrutaba mucho de la oración y de los mejores hábitos que puede haber, que es la lectura, leía mucho la palabra, investigaba lo que no entendía con tan solo 12, 13 años. Eh, a los 14 años tomo una fatal decisión para mi vida. Diría yo que la peor decisión que pude haber tomado, que fue abandonar a Dios. Tuve un descuido en el altar, bajé en oración debido a que de pronto ya estaba avanzada en el colegio, estaba cursando 10.º grado, tuve muchas ocupaciones y descuidé un poco la oración. El enemigo pues aprovechó ese descuido de mi parte y me presenta una persona la cual comienza de pronto a molestarme cada vez que me veía, cuando iba al colegio, cuando venía, y no sé la verdad en qué momento yo empiezo a contemplar pues ese pensamiento de vamos a hablar, vamos a vernos y cosas así. Pues para el mundo eso es normal, pero en Dios las cosas son totalmente diferentes, ya que Dios tenía pues esa historia trazada para mí. Y siempre había tenido una muy buena relación con mi mamá, como lo dije antes, fue una niña muy obediente, no decía mentiras, no, o sea, era de verdad la hija del cual mi mamá se sentía muy orgullosa. Pero cuando ya comienzo con toda esta relación, pues oculto, porque primero estaba todavía en la iglesia y también escondiéndome de mi mamá. Comienzan de pronto los roces entre ella y yo, ella me empieza a descubrir mentiras, ya llegaba un poquito más tarde del colegio y todo eso fue dañando nuestra relación. Mi mamá tuvo de verdad un golpe bastante duro porque, bueno, yo nunca demostré todas estas cosas. De hecho, fue un golpe duro para todos porque cuando yo tomo la decisión ya de, pues, de querer irme de mi casa, al no tener permiso, al que todo el mundo se negaba a esto, porque no era lo que mi familia quería para mí, yo pues empecé a verlos a ellos como mis enemigos y a esta persona como lo que en verdad necesitaba en mi vida y me voy de mi casa. Cuando en el colegio donde estudiaba se enteran de todo esto, ellos se impresionaron demasiado porque era una de las mejores alumnas de mi salón. Siempre estuve ocupando los primeros puestos y ellos pues esperaban esto de otras alumnas, pero de mí no y llegaron hasta mi casa a hacerme entrar en razón. Incluso fueron a la casa de esta persona, pero ya yo sentía que esa era mi nueva vida, ya eso estaba dentro de mí, dentro de mi pensamiento y yo había creado como una dependencia a esta persona y sentía que ya, pues sin él ya yo no podía hacer y descuidé totalmente todo, todo lo descuidé, no volví a orar más. Mi mamá, pues ella sufrió mucho a raíz de todo esto y dejó de hablarme por un buen tiempo, diría yo que como un año, más o menos. Ella sufrió demasiado, más que éramos muy unidas. Entonces, bueno, yo tuve que dejé mis estudios, lo que después de Dios amaba tanto, que era poder llegar a tener mi carrera, a ser una profesional, todos esos sueños ahí de primera mano se vieron afectados. Impresionante, Riley, todo lo que nos estás contando en este programa. Cómo de pronto una adolescente, en ese momento una adolescente, cómo toma la decisión de estar en Dios, de conocerle, pero en un momento a otro decide ya no seguir.
ya no seguir más en ese camino de Dios y tomar esa actitud de rebeldía, porque de pronto de ser una persona de pronto sumisa, una niña allí de casa, tomar esa decisión y como tú muy bien lo has dicho, Satanás aprovecha esos momentos para poner división en las familias. Pero Riley, ¿qué te llevó a ti a tomar esa decisión? Tú dijiste, Bueno, la verdad, yo tomo esa decisión porque yo comencé a tener como una dependencia a esta persona. Él había ocupado la mayor parte de mi mente, de mi tiempo, de mis pensamientos y empecé a desplazar a Dios y también a mi familia. Ya no era importante para mí el estudio ni mis padres. La verdad es que yo siempre también fui dependiente a mi mamá, siempre estuve muy eh, apegada a ella y nada de eso me importó. Tomo la decisión y me voy de mi casa. Riley, en ese momento que tú tomas la decisión de irte de tu casa, ¿cómo fue la reacción de tu mamá y de tu papá? Bueno, la verdad es que fue una sorpresa para ellos en el sentido de que no esperaban de pronto una decisión tan radical de mi parte, más conociendo de pronto cómo era yo. O sea, ellos se sorprendieron, pero fue durísimo para mi mamá. Ella le costó mucho tiempo poder superar todo esto, mi ausencia, más que era pues la niña la que siempre estaba con ella, acompañándola y nunca mostré de pronto todo, pues, que yo iba a salirle a ella con algo así. Y ella tenía de pronto muchas expectativas conmigo. Riley, ¿cómo empezó tu vida entonces a ser enrutada? Ya después que tomaste esa decisión de irte de tu casa e irte con esa persona que habías conocido, ¿cómo transcurrió la vida de Riley Romero? Bueno, la verdad, mi vida nunca más volvió a ser igual. Esa vida llena de paz, de tranquilidad, se fue, se esfumó, porque comienzan a venir sucesos muy duros para mí y más que tenía una edad bastante, pues, de inmadurez. No sabía cómo enfrentar toda esta situación que me estaba pasando porque ahí es donde yo me vengo a dar cuenta que todo lo que mi mamá me decía era verdad. Cuando yo comienzo a ver de verdad cómo esta persona era, me descuidaba. Para mí todas las cosas habían cambiado, pero para él seguían siendo las mismas. Entré en mucho conflicto porque yo quería tener esa misma atención de pronto que tenía en mi casa y ya era totalmente diferente. Entonces, de ahí vinieron muchas cosas que de verdad fueron destruyendo paso a paso toda mi esencia. Así es, Riley ha tomado, nos ha dicho algo muy fundamental y es de que su vida nunca más volvió a ser igual, porque a veces por una mala decisión que nosotros tomemos, eso puede repercutir gravemente, puede repercutir favorablemente una decisión o desfavorablemente. En el caso de Riley fue una decisión pues equivocada. Si quizás tú que me estás viendo aquí hoy en este programa de la Iglesia de los Milagros, puedes sentirte identificado con este testimonio que hasta el momento hemos escuchado de Riley Romero, todo lo que ella atravesó a pesar de conocer del Señor, a pesar de venir de un hogar donde ya la palabra de Dios estaba allí impregnada, pero en su momento ella no tuvo ese encuentro tan personal con Dios porque quizás decidió no continuar en el camino de Dios en ese momento y seguir lo que su corazón le estaba diciendo. Usted también puede ser partícipe también de dar su testimonio en este programa de la Iglesia de los Milagros. Aquí en pantalla encontrarás mi número de celular donde podrás contactarme y podrás decirme cuál es ese testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida o en tu familia y podrás participar en ello. Y continuando con el testimonio de Riley Romero, la invitada que hoy hemos traído a este programa de la Iglesia de los Milagros. Riley, ya empezaste a tomar una vida, ya estaba ya dependiendo ya de una persona con la que estabas viviendo, pero ¿cómo fue esa vida con esa persona que tú conociste y qué se vino después de estar con él? No tengo registrado de pronto en mi mente momentos que hayan sido de pronto de paz, porque comienza a desatarse toda esa inmadurez que yo tenía, empezar a hacerle reclamos, que necesitaba que me prestara más atención, que estuviera más conmigo. Él tenía mucha más edad que yo
y tenía sus propios intereses. Como lo dije antes, para él nada había cambiado, pero para mí sí lo había cambiado todo. Yo me entregué demasiado. Llegué a incluso a amar más a esta persona que a mí misma. Y a raíz de eso llegaron muchas depresiones a mi vida, de lo cual me fue muy difícil salir. Riley, quiero que me digas o que nos digas a todas las personas que estamos aquí ahora escuchando el testimonio, a los 16 años, ¿qué ocurre en la vida de Riley y cómo recibe esa noticia? Bueno, la verdad, yo con ganas de llenar ese vacío que yo sentía, yo quería de pronto hacer algo para llamar la atención de él y empiezo a contemplar la idea de tener un bebé. Mi mamá pues estuvo ahí para aconsejarme, ya ella y yo nos hablábamos más. Yo no le contaba mucho las cosas como para no darle a ella la razón de que me dijera yo te lo advertí, sino que todo eso lo callaba, pero mi rostro reflejaba lo que de verdad yo estaba sintiendo. Yo comienzo ahí a decirle, mami, yo quiero tener un bebé, y ella me decía, pero si eres una niña, no, tener un bebé se requiere de mucha madurez y tú no tienes esa madurez. Pero yo pues me aferré a esta idea y quedé embarazada a mis 16 años de mi hija mayor, que pues la verdad fue una de las más afectadas en toda esta relación. Sorprendente, ¿verdad? Que una niña de 16 años ya haya experimentado todo lo que ha vivido, ya haya tenido toda esta experiencia previa a la edad normal que nosotros debemos ir quemando con el transcurso que nosotros vamos viviendo en nuestra vida. Riley, ya después que usted se entera que está embarazada, eh, ¿qué sigue viviendo Riley o cómo sigue asumiendo este rol ahora que se entera que va a ser madre por primera vez? Bueno, cuando recibo la noticia, después de varios intentos fallidos, porque por causa de todas esas depresiones dejé de comer y me dio una anemia muy fuerte, pero cuando por fin logro quedar embarazada, fue una de mis mejores noticias, me sentí muy feliz, porque yo sentía que así iba a poder de pronto ir restaurando todos esos, por lo menos, espacios que yo quería estar más con esta persona y yo decía, bueno, ahora sí tengo un hijo, él va a estar más pendiente de mí, pero otra mala decisión porque primero que todo no era el tiempo y vuelvo a equivocarme otra vez porque ya no era solamente yo, sino mi hija, que estábamos pues en soledad y a causa de todas las depresiones empieza ese descuido de mi parte hacia ella. Riley, ya después que tienes a tu hija, ¿las cosas siguieron iguales o mejoraron? No, para nada, las cosas siguieron empeorando porque pues él hacía su vida y yo estaba siempre ahí en casa, pues en ese encierro, en depresiones y todo eso era desconocido para mi mamá. Yo empezaba a acumular comidas en la nevera, dejaba de comer, nadie sabía eso y llegaron pensamientos a mi mente de no querer vivir más y de hacer algo para no querer vivir, empecé a tomar pastillas, empecé a querer tomar pastillas para dormir, para no pensar, para no sentir, tenía demasiado dolor en mi corazón. Mi mamá al ver todo esto, pues ella me trajo para su casa y ahí ella empezó a darse cuenta y a corroborar que ella tenía razón, pero ella me brindó todo su apoyo. Yo creo que fue un apoyo muy incondicional a pesar de lo que yo había hecho. Vi el amor de mi mamá, su respaldo, su ayuda. Creo que sin esa ayuda no hubiera podido yo pues avanzar y salir, porque de verdad que me costó mucho trabajo poder superar toda esta relación. Riley, ya después que tienes a tu primera hija, ¿en qué momento viene también una segunda hija a la casa y con la misma persona? Cuéntame cómo fue ahora esta noticia de enterarte que estás nuevamente embarazada. Bueno, ya cuando ya la relación estaba bastante deteriorada, bastante, quedo embarazada de mi segunda hija, Gabriela, y fue un embarazo que me llegó ahí sí de sorpresa. Fue un embarazo bastante duro para mí, mucho conflicto viví,
pues todas mis esperanzas en verdad se cayeron nuevamente al piso porque yo había empezado a estudiar, había empezado a hacer un curso que mi mamá me había pagado y todo eso se vino abajo por los malestares y demás. Entonces yo sentí que otro estancamiento para mí. La verdad es que siempre me culpé mucho por no saber aprovechar bien el tiempo y más que cuando el tiempo se va, se queman esas etapas, ya no vuelves a recuperar más eso y eso era lo que más a mí me frustraba, el no poder recuperar mi mejor tiempo. Llegó definitivamente la frustración a la vida de Riley por esas decisiones que tomó, porque quizás ella sintió que no había aprovechado el tiempo, porque como dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y cuando se hacen cosas que están fuera del tiempo que corresponde, tomamos decisiones equivocadas, como estamos viendo en el testimonio de hoy, de esa decisión que tomó Riley en su vida. Riley ya con 2 hijas. ¿Qué siente Riley en ese momento? Ya con 2 hijas. Ya bastante desubicada. Yo decía y me preguntaba, Dios mío, ¿en qué momento yo estoy así con 2 hijas? Ya nada va a ser igual para mí. Cuando ya tenía 20 a 21 años, me separo totalmente. Fue una decisión dura que tomé, pero a la larga fue lo mejor que pude haber decidido. En el momento me fue muy difícil. Esas depresiones persistieron y ya no solamente era Natalia, sino Gabriela, que vivió mucho mi descuido. O sea, no podía yo darles lo mejor como mamá porque no tenía madurez, no tenía el tiempo, no tenía la entrega y estaba como encerrada en ese mundo de conflictos que yo tenía. Yo me daba bastante duro, me culpaba porque todo lo que estaba pasando era porque yo me lo había buscado y yo decía, mis amigas salieron adelante, yo estoy así, ahora mi vida ya pues se destruyó con 2 hijas, me sentía a veces hasta con vergüenza de haber quedado así, porque yo sentía literalmente que para mí ya no había más oportunidades. Así como tú has dicho, sentiste en algún momento que no iba a haber alguna oportunidad para ti. Pero una gran sorpresa porque llegó una oportunidad para la vida de Riley. Y dejemos que sea ella la que nos cuente qué sucedió y cuánto tiempo, antes de todo esto, cuánto tiempo transcurrió Riley para que llegara una segunda oportunidad a tu vida. Sí, la verdad, duré 8 meses yo sola, tratando de sanar todas esas heridas y comienzo yo una relación con el que es mi esposo hoy día y siempre nos habíamos conocido, de hecho, siempre fue mi vecino, fuimos amigos desde muy niños, pero jamás pensé que entre él y yo pudiera haber algo. Él llegó en un momento muy difícil para mí. La verdad es que el señalamiento de las personas se hace bastante duro cuando tú quedas expuesto, cuando tu reputación queda como nada. Y él llegó como para fortalecer pues esas áreas débiles de mi vida y la verdad le agradezco mucho porque él me ayudó y acogió a mis hijas y hasta ahora ha sido un excelente padre para ellas. Así es, Riley, tú nos has dicho que conociste a una nueva persona, pero ¿cómo fue tu vida antes ahora de conocer quién fue esa persona que llegó a tu vida, que Dios te permitió, te dio una segunda oportunidad para tú poder rehacer nuevamente tu vida? En ese tiempo que tú viviste sola, ¿cómo, o sea, cómo te sentías tú en ese tiempo que estuviste allí sola con tus hijas? Bueno, la verdad, no me sentía nada bien. Yo nunca más volví a experimentar la felicidad o sentirme plena por algo o yo poder sentirme bien porque alcancé algo, porque la verdad siempre sentía un estancamiento y era como una frustración y aunque yo quería levantarme porque tú sabes todo el potencial que tienes, pero a la vez no podía, o sea, era algo más fuerte que yo y sentía que necesitaba poder salir de eso porque como te digo, a mis hijas las pasé a segundo plano, de hecho mi mamá era la que les hacía todo es todo, porque yo no tenía ni la motivación, ni las ganas, ni el empeño como mamá, y todo eso pues le tocó asumirlo a mi mamá hasta tal punto de que ellas reconocieran más a mi mamá que a mí, en cuestiones de pedirle cuando tenían hambre,
refugiarse en ellas porque yo simplemente estaba pensando en lo que me estaba sucediendo. Riley, ¿sentiste en algún momento rabia en contra de Dios por todo lo que estabas viviendo? Demasiada, o sea, a pesar que yo sabía que yo era la culpable de todo lo que me estaba pasando, sí llegué a sentir rabia y obstinación y no querer saber nada de Dios, y yo sabía que pues en Dios era que estaba mi solución, mi respuesta, pero era lo último que yo quería hacer. Yo quería comprobarme y probarle a las personas que me decían que volviera a Dios, a hermanos de la iglesia, yo quería probarles de que yo sola sí podía y que sin necesidad de estar buscando a Dios yo podía lograr mis metas, y la verdad es que en mis planes no estaba la posibilidad de yo regresar a Dios, y no entiendo, o sea, la gran mentira que el enemigo me había puesto, porque Dios había sido lo mejor que yo había tenido y ahora estaba viviendo una vida totalmente diferente a la que Dios quería para mí. Sí, es normal, Riley, que cuando tomamos decisiones que están fuera de la voluntad de Dios, siempre terminemos culpando a Dios, como ocurrió en la vida de Riley. Todo lo que ella nos está comentando. Sintió en algún momento impotencia, rabia y hasta culpar a Dios por lo que ella estaba viviendo. Pero son decisiones que, a pesar de que tenemos a Dios, pero nos olvidamos de Él y hacemos cosas equivocadas, fuera de la voluntad de Dios, y a pesar de tener a familiares que nos están hablando, porque a veces Dios nos habla a través hasta de las piedras, pero nuestros oídos no están conectados con lo que Dios quiere de nuestras vidas y con la voluntad de Dios. Todo lo que Dios quiere de nosotros es lo mejor, pero nosotros, al tomar decisiones que no están bajo esa voluntad del Señor, terminamos haciendo cosas incorrectas. Hoy estamos aquí en este programa de la Iglesia de los Milagros, conociendo ese testimonio de Riley, de todo lo que ella ha vivido, porque apenas vamos por esta mitad del testimonio de ella. Apenas estamos aquí iniciando y conociendo de todo esto que ella vivió, pero ahorita ya en contados minutos queremos tener también al esposo, a la persona que ella nos está comentando que Dios le permitió una segunda oportunidad, y queremos tenerlo ahora también aquí en el programa de la Iglesia de los Milagros para conocer un poco de la vida de ellos, cómo se conocieron, cómo vivieron ellos este proceso, él cómo recibió a Riley junto con sus dos hijas. Todo esto lo vamos a conocer ahorita en contados minutos, ahora que él se esté allí ubicando para conocer. Recuerda que estás aquí en el programa de la Iglesia de los Milagros, donde siempre te traemos una historia nueva, una historia que impacta la vida de muchas personas, porque son historias reales, historias que quizás algún familiar o usted mismo puede también estar viviendo. Pero eso es lo que nosotros queremos impartir a través de este programa, de que tú conozcas, de que sepas que existe un mundo de oscuridad donde Satanás quiere tener a las personas cautivas, pero en Dios, cuando nosotros tomamos la mejor decisión, que es reconocer al Señor en nuestros pasos, nuestra vida será totalmente diferente. Eso es lo que nosotros queremos impartir a través de este programa de la Iglesia de los Milagros. Testimonios de vida. Dios les bendiga. Mi nombre es Ítalo Naranjo Damasco. A mi lado está mi esposa Yolanda Patricia Bejarano. Dios les bendiga a todos los hermanos que nos están observando en esta hora. Estamos aquí para glorificar el nombre de Dios con nuestro testimonio. Nosotros nos casamos en el año 2007. Como todos sabemos, toda pareja que se casa pues anhela, desea tener prole, desea tener hijos. Pero pasaban los años y no ocurría nada. Entonces nos sometimos a tratamiento médico. Y bajo ese tratamiento médico se descubrió que yo tenía uno de los testículos enquistado. Estaba en mi interior, no había bajado, y eso ocurrió desde niño. Yo no lo sabía. Me operaron, me sacaron ese quiste, porque ya era un quiste, ya dejó de ser un órgano y era un peligro para mi vida, porque podía convertirse en un elemento cancerígeno. Y bueno,
nosotros, pues particularmente yo me desmotivé porque pasaba el tiempo, no ocurría nada, no venía esa criatura que nosotros anhelábamos, me desmotivé, quise desistir de todo tratamiento médico, más bien desistí, perdí toda esperanza. Así es, mis hermanos, pero por consejo y guía de nuestros pastores, nos aconsejaron y le sugirieron a mi esposo que continuara el tratamiento y pues que no perdiéramos la fe en Dios, porque Dios, al momento en que nosotros nos casamos, Dios nos dijo que íbamos a tener un hijo. Ya eso estaba profetizado sobre nuestras vidas, sino que cuando nosotros se nos dice algo, nosotros esperamos que las cosas se den en el instante. Pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3 años y pues las cosas no se daban. Recuerdo que el pastor en 2 escuelas dominicales me pasa al frente y pasa a las ancianas de la iglesia. Entre esas estaba la hermana Celina y ellas me colocaban las manos sobre mis hombros, sus manos sobre mis hombros y oraban fervientemente a Dios para que ocurriera ese milagro y mi vientre pues fuera abierto. Porque no solo el problema que estaba afectando pues médicamente el organismo, la salud de mi esposo, ¿verdad? Eso se veía reflejado, sino que yo también había lanzado palabras de maldición sobre mi vida. Había lanzado palabras que me habían atado, entonces estaban esas 2 cosas que estaban pesando en nuestro matrimonio. Pero Dios, de una forma maravillosa, pues nos dio ese milagro. A los 5 años de matrimonio, nos regaló ese milagro que tanto anhelamos nosotros, que cuando yo me hice la prueba, que yo no fui al médico, sino por un retraso me hice pues una prueba de las que venden en farmacia. Yo la compré y cuando salió positivo las 2 rayitas, yo estaba tan feliz que yo no llamé a mi esposo a testificarle, a contarle a él. Yo fue al pastor. Yo llamé al pastor, fue la primera persona a quien yo llamé y le conté, le compartí esa alegría que yo tenía. De ahí llamé a mi esposo, llamé a mi mamá. O sea, no le preparé nada especial. Después que pasaron los días dije, ¿por qué no se me ocurrió hacer esto? Algo especial, ¿verdad? Pero no, era tanto el anhelo y el deseo que teníamos por tener esa criatura, que esa bendición se nos olvidó todo. Y Dios nos bendijo con una hija hermosa, maravillosa. Su nombre es Stacy Naranjo. Bendiciones, hola a todos. Soy Stacy Naranjo Bejarano. Estudio en el colegio Génesis School. Hago 2º grado, tengo 7 años y soy una bendición de Dios. Testimonios de vida. Bueno, y hemos escuchado en este espacio de testimonios de vida la historia y el testimonio de la familia Naranjo Bejarano, donde Dios también le dio una segunda oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Cuando venimos delante de Él con un corazón sincero y humillado, Dios nos responde. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de Yolanda y Ítalo. Pero continuamos aquí con el testimonio de la familia Marín Romero, quienes hoy nos están acompañando en este espacio de la Iglesia de los Milagros. Riley, quiero que me presentes en este momento a la persona que Dios te permitió conocer y poder tener una segunda oportunidad. Bueno, aquí les presento a Julio Marín, el hombre que Dios puso en mi camino para ayudarme pues, a salir de todas estas duras situaciones en las cuales yo había pasado, y le doy paso. Julio, te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida, Julio, a este programa de la Iglesia de los Milagros. ¿Cómo te sientes de estar aquí en el programa dando este testimonio junto con tu esposa? Bueno, buenas tardes, me siento muy alegre, a la vez nervioso estar aquí frente a ustedes y a los que nos están viendo. Gracias por la oportunidad que la Iglesia de los Milagros me está dando para compartir con ustedes un pedazo de mi testimonio, de mi vida. Y bueno, gracias por todo. Riley, pero ¿cómo conoces tú a Julio? Bueno, yo siempre lo conocí, de hecho él vive enfrente de mi casa, nos conocimos desde muy niños y
siempre compartimos. Él siempre tuvo una muy bonita confianza en mi casa, con mi mamá, con mis hermanos. Y siempre hubo como que una relación muy, muy bonita entre nosotros. Riley, pero ¿cómo conoces tú a Julio? Bueno, nosotros siempre nos conocimos. De hecho, él vive enfrente de mi casa y siempre tuvo una muy bonita relación con mi familia, una confianza muy fuerte con mi mamá, con mis hermanos. Entonces era como una muy bonita amistad y no parecía pues, que algo pudiera haber entre nosotros. Julio, ¿cómo fue este proceso cuando tienen como ese reencuentro, a pesar de vivir ahí cerca y de pronto no había nada entre ustedes dos? ¿En qué momento empezó esa química entre ustedes? Bueno, o sea, como le comenté a mi esposa, o sea, yo siempre tuve esa confianza en la casa de ellos. Yo entraba, hablaba con la mamá de ella, con los hermanos, con uno de ellos, siempre yo anduve con él jugando desde niño y hasta ahí, o sea, nunca pensé en llegar a tener algo con ella, o sea, tener relación con ella, de pensar de tener un noviazgo o algo así. Eso empieza esa raíz de que yo empiezo también a hacer vida por ahí, ya yo la veo cuando ella llega, que está sola, yo ya empieza algo de mí, o sea, a sentir algo hacia ella, entonces ahí empieza como esta química que usted dice. Qué bonito, ¿cierto? Que Dios le permitió a Riley el poder tener una segunda oportunidad y al lado de Julio. Riley, ¿cuánto tiempo duró ese noviazgo y en qué momento ya toman la decisión de poder vivir juntos? Bueno, no fue un noviazgo largo, porque yo desde el principio fui muy clara. Yo le dije, pues ya él sabía toda mi vida y eso era lo que me hacía sentir en confianza. Él sabía que yo tenía mis dos niñas y que yo lo que quería era algo estable, una ayuda, porque pues ya había quedado sola, yo no trabajaba. Y fueron 3 meses saliendo. Él habló con mi papá y mi papá pues aceptó la relación porque ya lo conocía y comenzamos a vivir juntos en enero. Empezaron a vivir en enero. Ya empezaron allí ustedes, ya como familia, ya Riley junto con Julio y sus dos niñas, que hasta el momento estaban allí. ¿Qué sucede después entre ustedes dos? ¿Cómo va transcurriendo esa relación que ya empiezan a convivir? Porque una cosa es de novios, pero ya otra cosa es cuando ya se empieza a convivir. ¿Qué empezó a ir identificando Riley en la vida de este matrimonio? Bueno, yo cuando empezamos ya a vivir juntos, todo parecía pues estar bien, a diferencia de la anterior relación, él me prestaba bastante atención, pero cuando fue transcurriendo el tiempo, él llevaba una vida bastante desordenada en el juego, en el alcohol, y al principio pues yo toleraba todas estas cosas, pero llegó un momento de la relación en el cual se saturó demasiado y comenzaron los problemas, las discusiones, y ya no nos entendíamos pues de la misma forma que cuando iniciamos nosotros. Riley, cuéntame cómo fue ese embarazo de una tercera hija a la familia. Bueno, yo demoré 2 años solamente con mis dos niñas y para ver de pronto cómo era el comportamiento, mirar cómo él se iba a comportar, y vi que de verdad era un padre muy dedicado, respetuoso, y nunca vi que hubo de pronto ese reparo con ellas. A los 2 años quedó embarazada de mi hija María Alejandra y fue un embarazo que llegó también por sorpresa, no me lo esperaba, y fue bastante conflictivo debido a que no estaba con un empleo estable, ya teníamos problemas y en el embarazo pues uno siempre se torna más sensible y no fue de pronto un embarazo muy tranquilo que digamos. Así es. Llegaba a la familia Romero, Marín Romero, llegaba un nuevo integrante a la familia que traía también alegría, como esa unión
a ese pacto que habían hecho ellos para vivir siempre juntos. Riley, ¿qué más transcurrió en esa bonita relación que nuevamente tomaban entre ustedes, en que ya habían 3 niñas allí de por medio en esta relación, porque ya las 2 niñas grandes ya se convertían ya en parte ya de la familia también de Julian, ya también eran sus hijas? ¿Qué sigue transcurriendo en la vida de ustedes como pareja? Bueno, siempre me gustó ese mismo amor y que no se notaba una diferencia en que estas no eran María Alejandra sí. Él siempre se ha caracterizado por quererlas tal como si fueran suyas y eso es algo que de verdad a mí pues me hizo generarle más amor hasta el punto de volver a crear una dependencia emocional de él. Sentía que mi amor era muy grande, lo sentía como esa persona que vino a mi rescate cuando más lo necesitaba y me aferré demasiado a él de una forma, diría yo, dañina, porque de ahí también empezaron a desencadenarse muchos problemas para mí. Y en este programa que estamos aquí, en el programa de la Iglesia de los Milagros, también tenemos un video, porque también hubo una persona que vivió muy cerca este proceso y este testimonio, y ella es la mamá de Riley, la hermana Estela Moreno, la cual vamos a escuchar en este momento. Se fue de muy temprana edad de mi casa y para mí eso fue muy duro. Su primera relación pues no funcionó y todo no le salió como ella pensaba. De a raíz de eso cayó en muchas depresiones hasta que Dios permitió su relación con el que hoy en día es su esposo. Y también el enemigo quiso también destruir esa parte de su hogar y entonces ella descuidó mucho a sus hijas por las depresiones, no quería vivir, no le daba importancia a nada de las cosas de la vida. Ella me contaba que no quería vivir con su esposo, que lo odiaba, que lo aborrecía, lo detestaba y no quería. Pues yo en verdad le decía que yo estaba con ella, pero yo en las noches oraba a Dios, pidiéndole a Dios que restaurara su hogar. Yo pensaba en esas niñas, no quería que se quedaran solas, porque siempre hace falta una figura paterna en su casa. Pero le doy gracias a Dios que permitió la venida de Juan José. Hoy puedo dar testimonio de la vida que lleva, en verdad ha cambiado muchísimo. Dios le ha dado muchas promesas y su esposo ha sido transformado también por Dios, su familia. Me gozo de verla tan feliz y con todos los proyectos que Dios le ha regalado. Y hemos escuchado a la mamá de Riley en este momento, ella es Estela Moreno. ¿Qué puedes decir, Riley, al escuchar a tu mamá de este proceso que ella vivió junto contigo? Bueno, yo veo en ella demasiada tranquilidad. Mi mamá, la verdad, siempre sufrió por mí al ver toda esa vida que yo llevaba de conflictos, verme llorar, sufrir por una cosa, por la otra. Ella siempre estuvo ahí como al pendiente de mí, dándome como esa palabra de ánimo, consejo. Y ahora, pues al verme así como estoy, de la manera como Dios me ha ayudado y me ha levantado, ella siente bastante tranquilidad. Siempre me dice, ya me siento tranquila, siento que has crecido, que has madurado, que ya eres otra persona. Y eso me hace feliz porque sé que de alguna manera se recompensa todo el daño que un día yo le hice. Totalmente. Y aquí continuando con este testimonio tan hermoso, porque fueron muchos procesos, muchas etapas que vivió Riley para hoy hablar de esa tranquilidad que expresa su madre y que también nos expresa Riley. Pero muchas cosas sucedieron para que esa tranquilidad llegara. Y continuando contigo, Riley, ya conoces a este muchacho que es Julio, que está aquí contigo acompañándonos hoy en el programa de la Iglesia de los Milagros. Tienen una hija nueva que llega a la vida de ustedes. Pero ¿qué ocurre con la comunión de ustedes con Dios? ¿Qué ocurre con la vida espiritual de Riley? Bueno, mi vida espiritual seguía de la misma forma. Yo, como te digo, lo último que yo quería era tener una comunión con Dios.
Yo quería hacer mi vida a mi manera, como yo pensaba, como yo creía, sin ni siquiera considerar lo que Dios podía decir para mí o para mi hogar. Simplemente hacíamos lo que a nosotros nos parecía que era correcto. Y de toda esta historia de amor entre ustedes dos, donde ya había fruto de esta unión que ustedes habían escogido, donde llegó ese nuevo integrante, como ya ustedes nos han contado y todas las personas que nos están viendo también saben de todo lo que ustedes han vivido. ¿Ocurre algo en la relación de ustedes? ¿Cuál fue ese detonante, Riley? Cuéntanos, ¿qué sucedió? Y la verdad, ya cuando nuestra vida, nuestro matrimonio estaba totalmente deteriorado, con peleas, con faltas de respeto, ya en mí no estaba ese amor que yo sentía por él, por su descuido y todas estas cosas, y también por mis fallas. Ya todo estaba hablado, todo estaba dicho. Ya yo tenía pues los planes que yo quería muy marcados, yo quería disfrutar las etapas que antes no había quemado, sin importarme pues mis niñas ni nada de eso. Y yo había sido muy clara con él y le había dicho que se fuera, que ya no quería vivir más con él, y él no tenía empleo porque siempre vimos mucha escasez. Y bueno, un día Dios mandó algo que iba a cambiar, que iba a marcar un antes y un después en mi vida, una forma de Dios deshacer todos los planes que yo tenía para él, entonces darle espacio a los planes que él siempre había tenido para mí. Y fue que llegó mi hijo, mi bebé Juan. Julio, ¿qué sientes en ese momento cuando Riley dice, esta relación ya no va más, ya yo no quiero nada contigo, cuando habían tomado una decisión de vivir juntos, de rehacer una vida nueva? ¿Qué siente Julio en ese momento cuando Riley toma esa decisión? ¿Sabes? Sentí algo duro, doloroso, triste, al ver que de pronto lo que yo pensaba, o sea, yo mismo lo veía, era constante de ese daño, de ese dolor, y de pronto en ese momento esa raya que ella tenía hacia mí. Y fue duro, o sea, fueron momentos difíciles de que ya uno se da cuenta de que esa persona hace parte de uno, de que uno quiere como que rescatar, volver a conquistar a esa persona. Entonces, cuando ya me hice así, o sea, yo no sé, o sea, mi vida cambió bastante, bastante en cuestión de esa, y queriendo como que otra vez conquistarla, pero era un daño que yo le había hecho a ella, que tenía que esperar el momento que sanara, que Dios sanara las heridas que yo le había causado. Entonces fue duro, duro. ¿Qué empezó a hacer Julio? ¿Qué empezó a hacer Julio por ir restaurando, por ir cultivando ese amor para que otra vez reviviera esa llama del amor que en algún momento se prendió, pero que poco a poco ya estaba como apagándose? ¿Qué empezó a hacer Julio? O sea, yo empecé a conquistar, de pronto a buscar y esos detalles que a ella le gustaban, o sea, le gustaba un chocolate, se lo traía, que se ya le gustó una flor, yo se la traía, incluso le puse una serenata también, o sea, hice muchas cosas de que ella volviera como que a abrir su corazón, de pronto creer un poquito en mí, porque, o sea, las cosas tienen su consecuencia y uno tiene que esperar, o sea, que salen todas las heridas, pero yo tratando ahí como que, o sea, a mi manera, como que conquistándola, esto, estaba pendiente a ella, me hablaba con ella, entonces ella a veces me rechazaba, pero yo ahí como que entiendo por qué me dolía. Entonces todo eso lo hizo, o sea, empecé a otra vez a conquistarla con detalle, con atención. Riley, ¿cómo tomaste tú estas detalles, estas manifestaciones de amor que tenía Julio contigo? Bueno, yo tenía mucho resentimiento contra él por causa de todas las cosas que él sabía que me hacía. Muchas veces le lloré mucho, me suplicaba mucho que no me descuidara y él así no le importaba. Y yo, a raíz de todo eso, yo tenía
dolor, y de ese dolor pasé al rencor, a un resentimiento muy profundo, hasta el punto de yo sentir un odio muy grande por él. Había momentos en los cuales él me sorprendía con cosas que él sabe que a mí me gustan, detalles pequeños, pero cuando yo me dedicaba a ver eso, siempre estaba como ese tormento y me decía esa voz que sé que es el enemigo, acuérdate de lo que te hizo, ahora sí quiere venir a hacerlo, antes porque no. Y yo me aferraba más a ese resentimiento, porque era de la única forma como yo me podía mantener en mi posición y no le daba espacio a nada. Y cuando más o menos cedía, volvía y me retractaba y mantenía firme mi decisión de separarme. Y con esta nueva noticia, Riley, de que llegaba un nuevo integrante a la familia, ya no eran 3 niñas, sino que venía un nuevo miembro a la familia. ¿Cómo toma esa decisión, Riley? Y ese fue como que el paso para que ustedes revivieran nuevamente ese amor. Cuéntame, Riley, ¿cómo fue esta experiencia que viviste? Bueno, la verdad, cuando yo me entero que estoy embarazada, yo tenía muchos planes ya, como trabajar, disfrutar mis etapas, porque siempre había vivido para otras personas y no había disfrutado yo. Cuando yo me entero de esta noticia, fue como en menos de nada se destruyó lo que yo quería y empieza esa pelea con Dios y con él. Me obstiné demasiado, lloraba todos los días, durante todo el día, no quería el embarazo, no le ponía mucha importancia al bebé, no le hablaba a la barriga, peleaba, yo le decía, Señor, que ahora con una persona que yo no quiero, ahora me toca quedarme con él, porque ya no son 3 y ahora son 4. Y todo eso era un conflicto interno, pero él me decía que no mirara así, que mirara que era una nueva oportunidad para rescatar nuestra relación. Yo le decía que eso era lo que él quería, pero no lo que yo quería. Entonces, peleé demasiado con Dios, demasiado, durante 5 meses. ¿En qué momento ya Riley dijo, me rindo totalmente a Dios? ¿Qué ocurrió que hizo que nuevamente Riley volviera a los pies de Cristo? ¿Y cuál fue esa experiencia que tuvo? Bueno, yo un día escuchando una prédica del pastor, un domingo, porque yo ya no iba a la iglesia, estaba de pelea con Dios, pero se me dio por poner el canal y yo veo esa prédica donde el pastor dice que entreguemos la pluma a Dios para que él escriba la historia y que se la quitáramos a Satanás. Y yo quedé como pensando, entonces Dios, haz una oración y dile a Dios que entra a tu vida y que él haga. Yo hice esa oración y le dije, Señor, ya estoy cansada, han pasado 16 años desde que te dejé batallando sola, recibiendo golpes de la vida, de las personas, de la gente que yo quiero. Me sentía de verdad muy decepcionada y destruida. Y le dije a Dios, hoy decido darte la pluma para que tú escribas mi historia y ya no me voy ya a contrariar más contigo. Quiero que tú hagas, pero debes sanar mi corazón porque mi corazón está muy resentido, dañado. Y si tú quieres, si me has mandado este hijo para que yo siga con él, coloca el amor en mí porque ya yo no lo siento. Y entré a un quirófano, o sea, entré de una manera y salí de otra, para la gloria de Dios. Podemos decir que en la familia Marín Romero, Dios hizo un milagro. Sí, totalmente. Cuando voy a hacer una ecografía más detallada, me dicen que es varón, esto cambió para mí todo. Parecía ya con las intervenciones de Dios en oraciones de largas horas donde yo sentía que Dios sanaba mi corazón, era un dolor muy profundo que yo tenía, heridas antiguas, lloraba, gritaba, mordía la almohada, sentía mucho odio y así fueron muchas oraciones. Siempre me pasaba lo mismo, yo sentía que Dios operaba mi corazón y llegó un punto en que no me di cuenta cuando me sentí en paz. O sea, por primera vez de mi vida empecé a sentir paz, a pesar que durante el embarazo de mi hijo fue
una situación económica bastante difícil porque mi esposo era normal que no tuviera un empleo estable y debido a la consecuencia de toda nuestra desobediencia. Pero Dios no me faltó. Eh, para mí ha sido pues una gran bendición la llegada de mi hijo. Llegó justo a tiempo porque Dios no se equivoca, Él llega en el momento perfecto. Y bueno, hasta la fecha ha sido ese antes y después para nuestro matrimonio. Totalmente, esa es la paz que proviene de Dios, una paz que no añade tristeza, son esas bendiciones que Dios entrega, que no añade tristeza y que toda la perfecta voluntad de Dios, todo se dará, porque Dios es bueno, porque Dios es un Dios de familia y eso es lo que hoy queremos mostrarte en este programa en el día de hoy. Julio, ¿quién es hoy en día Julio Marín? Y luego que nos hable Riley, ¿quiénes son ustedes hoy en día? Bueno, hoy en día yo puedo decir que Julio es una persona totalmente diferente al de hace 10 años, 9 años, 6 años, total diferente porque antes yo tenía una vida muy ordenada, como dicho, andaba en el desorden y pensaba en mí y tratando a veces de dejar cosas de que me hacían daño tanto a mí como a mi familia que sabía que estaban mal, que las hacía mal. Entonces yo trataba como que de mi fuerza no hacerlo, pero era imposible. Siempre lo hacía un día, después recayó otra vez en mi desobediencia, en mi pecado. Entonces llega el momento que cuando mi esposa dice que ella me dice que no quería ir conmigo, yo siempre trabajaba y viajaba, entonces yo le decía a Dios, no, yo, mándame un empleo fuera de Barranquilla, yo me voy ya con esa idea de que me voy a trabajar, pero allá voy a rehacer mi vida allá, o sea, era como que era contra mi voluntad, me era como a trabajar, pero yo había un pensamiento de rehacer esa vida allá por fuera, ya me olvido de ella, pero Dios siempre como que, no, así no es, esto es así, entonces nunca me salió nada. Entonces cuando ya ella queda embarazada de Juan José, que es una bendición que Dios mandó en ese momento, a lo poco que está embarazada, ya como a lo casi finalizando el embarazo, me sale un empleo ya por fuera. Ella ya aprendió a confiar en mí otra vez. Y entonces de la noche a la mañana yo dejé muchas cosas, o sea, dejé cosas que eran pensaba yo de que dejarlas en ese momento, pero de un momento a otro, o sea, no sé en qué momento yo abrí los ojos y yo, ya no me hace falta esto, esto no me hace falta, esto no me, o sea, algo que como que antes en un fin de semana para mí, ya el viernes yo pensaba era irme a tomar a esto, y hay un momento que ay, a mí eso no me hacía, y yo dije, bueno, Dios, o sea, tú sabes hacer las cosas, porque en contrario, ya yo le huía a todo ese mundo, porque quedaron compañeros en ese momento que me invitaban, y yo, no, entonces se molestaban hasta conmigo porque yo lo hacía de desaire, pero era algo interno o sea, que yo no quería, no me nacía, porque anteriormente yo lo hacía era porque como para darle gusto a ella, pero entre mí, no lo hacía, pero en el corazón mío sí lo quería hacer. Entonces ya no, ya en ese momento yo me di cuenta que ya mi corazón está tranquilo, que me alejo de muchas cosas, le pido perdón a ella y le doy gracias a Dios que puso también al pastor Orlando y a la pastora Catalina, que nos dieron una charla muy buena, que ahí entendí y comprendí muchas cosas, muchos pecados, ataduras que uno trae hacia el hogar. Entonces, eso le doy gracias a Dios también a ellos. Después también le doy gracias a Dios al pastor Orlando y a la pastora Nancy también que vinieron a nuestra casa y nos hicieron una charla de pareja también y nos hicieron entender muchas cosas de que nosotros de pronto la veíamos normal. Y ahí, en ese momento, Dios hace
un milagro en mi vida, lo puedo decir, y en nuestro hogar. Ya, y le doy la gloria a Dios que yo he cambiado, o sea, Dios me quitó un poco de cosas de que yo andaba mal en pecado. Entonces ya veo que eso se fue, ya lavaron un julio, hay un julio nuevo, con ganas de seguir adelante y pidiéndole a Dios que nunca se aparte de nosotros, de nuestro hogar, y que mis pies siempre vayan en el camino correcto hacia Él. Aconsejar a todas esas mujeres que nos están viendo en este momento y que también pueden estar pasando por la situación que tú viviste. ¿Qué les aconsejas en este día? Bueno, yo les aconsejo que primordialmente el Señor. Yo no tengo registros de que me haya ido bien en mi hogar sin Él. La verdad es que uno de los factores más importantes, diría yo, el más importante, es que Dios habita en un hogar. Porque a raíz de esto, Él nos entrega a nosotros como mujeres esa sabiduría para saber construir no solamente la relación de pareja, sino también la de nuestros hijos. Y es de vital importancia que Dios permanezca, que se siente una paz muy rica, se siente tranquilidad, saber que sea cual sea la circunstancia, Dios siempre va a tener cuidado de nosotros y que si bien es cierto en el matrimonio siempre hay diferencias, pero ya no es como antes porque la sabiduría de Dios prima de todas las cosas y que gane el Señor. Muchas gracias, Riley. Hoy les agradecemos a ustedes, a la familia Marín Romero, por compartirnos este testimonio de lo que Dios hizo en ellos como familia. Hoy son 5 miembros, ¿sí? 5 miembros en la familia. Son 5 o 6. 6 miembros. Hoy en día son 6 miembros que conforman la familia Marín Romero. Y damos gracias a Dios por todo lo que Él hizo en ellos y a cada uno de ustedes que están allí, los youtubientes, que nos acompañan viernes tras viernes en este espacio de la Iglesia de los Milagros. Recuerda que es por tu canal Somos Más a partir de las 6 de la tarde. Siempre te traemos una nueva historia. Recuerda que puedes seguirme a través de mis redes sociales en Instagram como @GraceHeredia. Dios te bendiga grandemente, Dios te guarde y hasta una próxima emisión.